Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo con afecto a los representantes de los medios de comunicación y a los amigos que nos acompañan. Celebro mucho el acompañamiento de mis compañeros diputados, nuestra vicecoordinadora del Grupo de Morena, Adriana Bustamante, quien también es integrante del Grupo de Amistad México-Ecuador, de la diputada Marisol Gacé, del diputado Ritter y del compañero Antolín, perdón, se me olvidan los apellidos. El motivo de esta rueda de prensa es el tema del asalto de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. Quiero decirles antes que nada que yo soy la presidenta del Grupo de Amistad México-Ecuador. Por lo tanto, como tal, y con mi compañera integrante del Grupo de Amistad México-Ecuador, antes que otra cosa, quiero decirles que hemos realizado actividades culturales, sociales, con los integrantes y representantes de la Embajada de Ecuador acá en México. No tiene mucho, presentamos la exposición de pinturas de un pintor Ecuador aquí en la propia Cámara. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta rueda de prensa? Pues es dar un posicionamiento sobre lo que pasó en Ecuador y que el tema es el asalto de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. Es absolutamente inaceptable la irrupción de las Fuerzas Armadas y policíacas ecuatorianas. Esa acción es violatoria del derecho internacional y constituye un agravio innecesario e injustificable entre países y pueblos hermanados por la historia, la cultura y la geografía. La irrupción en la embajada mexicana es un acto de hostilidad máxima de un país a otro, porque es equivalente a una invasión, ya que en la cultura y el derecho diplomático se considera que una embajada es parte del territorio nacional del país representado. Por lo tanto, cuando el gobierno de Ecuador ordena a sus fuerzas armadas y policíacas a asaltar nuestra embajada, podemos asumirlo como una invasión a nuestro territorio nacional, una afrenta a nuestra soberanía, una acción que no puede quedar sin respuesta. Y reitero que la condena de este acto de hostilidad es absoluta, porque nada lo puede justificar. No se sostiene la explicación o justificación del gobierno de Ecuador, que invoca la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de los Estados Americanos de 1954, en el sentido de que México había dado asilo a una persona condenada por delitos del fuero común y por lo tanto no era sujeto de asilo político. Esa justificación del gobierno de Ecuador es una interpretación sesgada del derecho internacional. México otorgó asilo al ex vicepresidente Jorge Glass porque consideró que es un caso de persecución política, independientemente de las acusaciones de delitos comunes que enfrenta. El artículo cuarto de la propia Convención de la Organización de Estados Americanos asigna el Estado que concede el asilo la atribución de calificar la naturaleza de los delitos. México consideró que el vicepresidente Glass en realidad era un perseguido político y por eso, con base en esta disposición, le otorgó asilo. Es decir, el país que da el asilo político a alguien determina y cualifica si realmente puede ser asilado en esa embajada, y México, haciendo y apelando de estos tratados internacionales, consideró que sí era propio que se le diera el asilo político. Pero sobre todo, recordemos, el gobierno de Ecuador violó flagrantemente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la cual es un instrumento internacional de gran importancia, pues obliga a los países a establecer representaciones diplomáticas seguras, dignas, honestas y sobre todo respetuosas. En su artículo 22, la Convención de Viena establece
que las embajadas son inviolables, así de categórico. Una embajada no puede ser violentada ni invadida por el país anfitrión, nunca y por ningún motivo. Este es el tema que nosotros estamos viendo que se tiene que llevar a unas cortes internacionales para que ellos, a través del diálogo y no a través del uso de la fuerza, se reconsidere y se analice y planteen soluciones al respecto. La invasión a la embajada mexicana en Ecuador es algo tan grave e insólito que ni las dictaduras más feroces se atrevieron a llevar a cabo, porque son actos que derivan en serios conflictos internacionales. Por eso no podemos pasar por alto esa inexplicable acción del gobierno de Ecuador. Por eso, desde la presidencia del Grupo de Amistad México-Ecuador, expreso nuestra condena más enérgica contra esa acción arbitraria del gobierno de Ecuador. Rechazamos tajantemente esa y cualquier otra agresión contra la soberanía y la dignidad de México, pero a la vez reitero que este conflicto no es con el pueblo hermano de Ecuador, porque con base en los principios de la diplomacia parlamentaria, estoy convencida que debemos trabajar en beneficio del diálogo, la fraternidad y la solidaridad entre nuestros pueblos latinoamericanos. En México tenemos el legado de nuestro máximo patriota histórico, que fue Benito Juárez. Él también, llamado Benemérito de las Américas, estableció la máxima de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez sabía de estas cosas, pues encabezó una de las luchas patrióticas más determinantes para la preservación de la independencia de México y América Latina, al derrotar y expulsar a los franceses del territorio nacional. En todo caso, desde el Grupo de Amistad México-Ecuador, respaldamos las acciones que emprenda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destinadas a restaurar la dignidad y los derechos de México ante la agresión inaceptable del gobierno de Ecuador relativos a la invasión a nuestra embajada. A la vez entendemos que la diplomacia parlamentaria que da sustento y orientación a los grupos de amistad como el de México-Ecuador nos abre la oportunidad de impulsar el diálogo y el apego a la legalidad para superar los conflictos. Nos manifestamos por una solución pacífica, jurídica y civilizada de este grave diferendo. Es importante que se recupere la dinámica de conducirse con respeto y legalidad, aunque existan conflictos, problemas, agravios o malos entendidos entre ambas naciones. Solo por este camino lograremos superar este conflicto sin dejar huellas de resentimiento o ánimo de revanchas posteriores. El pueblo de Ecuador y el pueblo de México son pueblos hermanos. Quieren una relación constructiva, pacífica y productiva para el bienestar de todos. Desde la diplomacia parlamentaria impulsamos el diálogo de buena fe para restaurar las relaciones civilizadas y apegadas a los principios y normas que la comunidad internacional se ha dado con base en experiencias de este tipo. Que el derecho y la justicia internacionales apliquen las sanciones que correspondan, que se restaure la normalidad diplomática y mientras tanto, que los pueblos de México y Ecuador sigan construyendo la relación amistosa que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado. Yo les quiero decir a todos ustedes, en el siglo XIX, pues éramos países que todavía no obteníamos la independencia política de España, fundamentalmente. Nos costó muchos cientos y miles de muertos esas guerras fratricidas que se dieron entre hermanos. Salimos airosos, tenemos gobiernos libres y soberanos. Entonces es el momento que estas generaciones retomen y defendamos esas luchas, pero que nos apeguemos a las cuestiones y las normas internacionales. No se puede permitir este acto que sucedió en la Embajada de México, porque si no, sembraría el precedente para que este y otros actos sigan sucediendo en lo inmediato. Por eso, desde aquí, desde esta tribuna, pues se alza la voz para decir
nos apegamos a las resoluciones internacionales, pero sobre todo que luchemos porque en México, porque en Ecuador, que son países que históricamente tenemos una historia en común, pues que seamos amigos. Las poblaciones no están peleadas, no estamos peleados con el pueblo ecuatoriano, que quede muy claro, es el gobierno, el político, el que agredió a México, transgredió esas leyes internacionales. Lo que queremos es que prevalezca el diálogo, que prevalezca la paz y sobre todo que no nos olvidemos de nuestro pasado histórico, que es luchar por la unidad latinoamericana. Eso es lo que tenemos que hacer, fortalecer esos lazos de amistad con el pueblo, con los pueblos, ¿sí? Y alzar la voz para seguir construyendo esta unidad latinoamericana. Eso es lo que su servidora viene a plantear, un posicionamiento que no vamos a permitir que se haya invadido nuestra soberanía, pero que tenemos que continuar con los lazos de amistad que se tienen a nivel mundial con todas las naciones del mundo. Siendo un gobierno de derecha, este grupo de amistad ha trabajado bastante bien en las cuestiones culturales, sociales, educativas y de todo tipo. No tenemos nosotros por qué romper esas relaciones con estas personas, con ese pueblo ecuatoriano que es muy valiente, que es muy heroico y que sobre todo el día de hoy también está muy lacerado y está cuestionando a su propio presidente. Entonces quiere decir que los lazos de amistad entre pueblos no tenemos por qué romperlos. Esperemos entonces que nuestro país acuda a las instancias internacionales para que a través del diálogo y la fraternidad se logre llegar a acuerdos que permitan restaurar ese orgullo mexicano que fue lastimado por esa invasión a nuestra embajada mexicana. Aboguemos por la unidad latinoamericana. ¡Que viva México! ¡Viva! Hola, nuevamente yo. Pues quisiera hablar un poco acerca del trasfondo de esta situación, de esta crisis diplomática. El gobierno, lo digo aquí con todas sus palabras, todas sus letras, el gobierno de Daniel Noboa, pues ahorita está en un proceso de reelección, pues sí, es un proceso electoral, y están utilizando justamente a Jorge Glass como botín político para poderse reelegir esta persona, este presidente, si es que así se le puede decir. Sin embargo, México, apegado a los acuerdos y tratados internacionales, específicamente la Convención de Asilo Político de Caracas de 1954, actuamos bajo el artículo 4, que es que nosotros decidamos, o sea, el país asilante decide si las acusaciones son de carácter criminal o si son de carácter político. Dependiendo de esa decisión, ya el país asilante pues toma la batuta y da o rechaza el asilo político. También queremos notar nuevamente que el gobierno de Daniel Noboa violentó el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, al entrar a la fuerza a la Embajada de México. Las embajadas de todo el mundo son inviolables, de acuerdo a la Convención de Viena. Entonces, este presidente, pues lo que está buscando es eso, justamente, es todo una jugada política que yo creo que le está saliendo muy mal porque no hay ningún país en el mundo que hable en favor de esta acción. En cambio, sí hay decenas de países que han hablado en favor de México. También destacar que en 2019 yo era secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado y tuve la oportunidad de conocer a la embajadora Raquel Serur. Ella es una persona profesional, una persona íntegra y pues bueno, lamentablemente la declararon persona non grata. Entonces se quedó el jefe de Cancillería, Roberto Canseco, a quien de verdad le mando un fuerte saludo, te admiramos mucho y es justamente algo que debemos las y los legisladores, no solamente aquí en la Cámara de Diputados, sino en el Senado de la República, que ellos tienen la facultad exclusiva de revisar la política exterior, ver
que realmente las diplomáticas y los diplomáticos mexicanos merecen nuestro apoyo incondicional. Debemos ya revisar la situación jurídica, la situación de los salarios que tienen las y los diplomáticos y, pues bueno, nuevamente reconocerle este hecho, esta defensa a Roberto Canseco y a todas y todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano. El oficio, perdón, diputada, el oficio que presenté antes de esta rueda de prensa es un oficio dirigido al presidente de la Corte Internacional de Justicia, que ya suscribimos varias diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena y que estaremos escribiendo el día de hoy directamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores en apoyo a las acciones que están tomando hoy la canciller Alicia Bárcena. Sería todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos ven en las redes sociales, a la comunidad internacional, al pueblo de México y al pueblo de Ecuador. Me voy a permitir leer un pronunciamiento desde el Grupo Parlamentario de Morena que se ha emitido y en mi calidad de vicecoordinadora estoy en la facultad de hacerlo. Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condenamos en los términos más enérgicos la ilegal irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la Embajada de México en Quito, así como las agresiones de que fueron perpetradas contra el personal diplomático de nuestro país. Y al respecto manifiesto. Primero, estos actos se dieron de forma totalmente fuera de la norma y constituyen una violación grave y flagrante al derecho internacional, particularmente de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas que estipula la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Segundo, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena respaldamos la decisión inmediata del titular del Poder Ejecutivo Federal de romper relaciones diplomáticas con la República de Ecuador, así como recurrir a la Corte Internacional de Justicia y otras instancias pertinentes a fin de denunciar las violaciones al derecho internacional perpetradas por Ecuador. Reconocemos la labor y el desempeño de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la Canciller Alicia Bárcena en la ejecución de las instrucciones presidenciales en este sentido. Tercero, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena llamamos a respetar el derecho de toda persona a buscar asilo, tal y como lo estipula el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, cuyo artículo 20 establece que toda persona puede estar bajo la protección del asilo, y el artículo 4 especifica que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Cuarto, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena exigimos el respeto a la integridad física de Jorge David Glass Espinel, a quien el Estado mexicano había otorgado el asilo político y quien fue ilegalmente sustraído por las fuerzas de seguridad ecuatorianas que irrumpieron en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Quinto, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena reconocemos el respaldo de la comunidad internacional al Estado mexicano y la condena unánime por los hechos ocurridos en Quito el pasado 5 de abril de 2024. Agradecemos la solidaridad expresada hasta el momento por 20 países de América, 10 países de Europa y Medio Oriente, así como 7 organismos multilaterales y foros regionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Sexto, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena reconocemos el trabajo de Raquel Serur Smek, quien desde abril de 2019 desplegó una destacada labor diplomática como embajadora de México en Ecuador, ciñéndose en todo momento a los principios constitucionales de la política exterior mexicana. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el jefe de Cancillería, Roberto Canseco, reconociendo su labor
y la de todo el personal diplomático que se encontraba desplegado en la Embajada de México en Quito y que el pasado 7 de abril regresó con bien a nuestro país. Séptimo, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena expresamos nuestra solidaridad con los connacionales en Ecuador, recordándoles que existen los medios para su atención a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior, así como el medio de nuestras embajadas Chile, Colombia y Perú. Octavo y último, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena exhortamos a las autoridades ecuatorianas a hacer prevalecer la diplomacia y el principio de solución pacífica de controversias como garantía para la sana convivencia entre las naciones. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y nuestra disposición a coadyuvar para lograr la unidad y el fortalecimiento de la Latinoamérica. Muchísimas gracias. Con esto terminamos esta rueda de prensa, no sin antes decirles que como latinoamericanista estamos convocando a legisladores de Latinoamérica que están respaldando el actuar que se está llevando a nivel internacional de México y que en breve pues tendremos una reunión con ellos para que también se expresen los legisladores latinoamericanos. Ya empezamos esta acción y la vamos a tener. Entonces, es cuanto y les agradecemos mucho la atención a esta rueda de prensa, sobre todo porque es un tema de relaciones diplomáticas que ha lacerado mucho en este momento a todos nosotros como mexicanos. Que tengan ustedes excelente tarde. Muchas gracias.